Listo, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver algo súper importante que es la parte de la legislación y los requisitos. Y obviamente todo esto lo vamos a hacer en un ejemplo que me pasaron para cotizar de Tulum, pero también es importante que ustedes lo entiendan para el momento de que se haga en su ciudad, pues ya sepan dónde buscar y toda la información que necesitamos de tener a la mano. Me pasaron este proyecto para que lo cotice. Me dijeron que no les urge, que puede ser el día de mañana. Entonces, pues es un proyecto de uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles con todo y el roof. Vean, cuatro plantas y el roof. Es un terreno aproximado de... Ahora, también depende del perfil del cliente que me lo manda, pues es la investigación que yo hago, porque en este caso me lo mandó una arquitecta que fue directora de planeación. Y bueno, pues obviamente se entiende que este proyecto quizás ya tiene unas licencias y ya tiene una serie de documentos que normalmente, por ejemplo, vean, que normalmente otro proyecto que es de una señora de 80 años que quiere vender una recámara porque le dijeron que se está vendiendo muy bien y todo, pues diferente perfil de cliente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un área de 973 metros y lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, revisar la legislación de Quintana Roo. Entonces, ¿qué dice la legislación de Quintana Roo? Aquí en la legislación de Quintana Roo, en todas las leyes y en algunos estados no es la ley, sino el código, pero en la mayoría son leyes de régimen de condominio del estado de, y luego ya el estado. Y en Jalisco, tengo identificado no sé qué otro, está en el Código Civil del estado de Jalisco. Entonces, pero siempre va a haber algo que te regule el régimen de condominio, ¿ok? Entonces dice la ley de régimen de condominio del estado de Quintana Roo que estas son disposiciones de orden público y tienen por objeto regular la constitución, vean, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción o terminación de un régimen de condominio. Bueno, asimismo, regula las relaciones entre condóminos y de estos con su administración. Bueno, se entiende, dice, para tal efecto se entiende, número uno, administrador, persona física o moral designado por la asamblea para desempeñar la función de administración del condominio. Nosotros no llegamos a la parte de administración, nosotros nos quedamos en la parte de la constitución. Entonces nosotros no llegamos a la administración por si alguien les pregunta, oye, ¿ustedes también administran en tema de las asambleas y todo eso? No. O sea, nosotros lo que hacemos es hasta la constitución inicial. Ya después, si hay que hacer alguna modificación del régimen, podemos ver la parte técnica, pero no nos metemos en el tema de las asambleas, convocar las asambleas y todo eso, porque es un tema más legal y es un tema que pues al menos nosotros no tenemos la experiencia, aunque no es algo muy difícil, pero no tenemos la ventaja técnica, tecnológica, competitiva para poder ofrecer este servicio. Área verde es la porción de territorio ocupada por vegetación dentro o fuera del desarrollo, destinado como un lugar de esparcimiento y recreo de los condóminos ocupantes, el cual pertenece pro indiviso a los condóminos. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejas un área verde, no puede ser ocupada por un propietario, porque es pro indiviso a los condóminos. Es decir, es común. Las áreas verdes que tú señales en el régimen de condominio en Quintana Roo van a ser consideradas como común. Entonces, no le pongas un área verde, el nombre de área verde ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio del condominio de San Pancho? Que había unas especies de jardines que después las pudimos hacer como uso exclusivo. Bueno, en el caso de Quintana Roo, no, nada más no ponerle nombre área verde, porque si no, por ley ya no te lo permitiría, ¿no? Asamblea
es el órgano administrativo supremo que regirá la organización y funcionamiento social del régimen de propiedad en condominio. Código Civil, el Código de Quintana Roo, Comité de Vigilancia, el órgano de control integrado por condóminos electos por la Asamblea. Y ahora sí, vean, el condominio, fíjense, ¿eh? Justo hoy en la mañana me preguntaban de un proyecto que también tomé, acabamos de agarrar un proyecto en Mérida. Decían que sí, en el caso de Mérida, se podía hacer un condominio con dos departamentos, con dos lotes. Es decir, un condominio con dos lotes. Entonces, vamos a ver si encuentro aquí uno. Déjenme ver si encuentro uno acá. ¿Eh? Porque, ¿quién vive en Mazatlán o en Sinaloa? Fíjense, ¿eh? Yo vivo en Mazatlán. Bueno, vean, por ejemplo, vamos a poner el Maps. Por ahí en Mazatlán, ahí en el Paseo del Centenario, nada, no me acuerdo cómo se llaman las calles, pero por ahí, acuérdame a qué altura está un condominio que tiene un puente que cruza una vialidad. ¿Sí lo ubicas o no? No estoy segura, la verdad. Hay un condominio, no sé si por ahí por el hotel, el CID, por ahí, que hay un puente. Vamos a ver si por aquí hay un puente, no sé si aquí va a ser, por aquí va a ser. Vamos a ver si me pongo por aquí, a ver si se puede visualizar, ¿eh? Porque eso serviría para ejemplificar lo que les quiero decir. Eh, es que tengo muchos años que no voy a Mazatlán. Entonces, a ver. Sí, hay un puente, pero es para el otro lado. Para allá ya no hay puentes. Ok, sí, porque hay un puente que cruza esta avenida. Y lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Porque, por ejemplo, ¿por qué habría un puente? Pues obviamente porque hay un interés de conectar dos puntos, ¿cierto? Entonces, déjenme ver si lo encontramos, ¿eh? Si no, pues se lo imaginan. A ver. Porque no todos los condominios pues tienen la misma legislación. Entonces, en algunas ciudades se puede hacer ciertas cosas y en otras no. Como que ya me estoy acercando. No, ya me perdí aquí. Ya no sé para dónde es. Es que yo me acuerdo que es una zona súper turística. No, creo que ya me perdí. Déjenme ver si lo puedo ubicar acá. Ese es el CID. Solamente que sea aquí. Aquí va a ser. CID del Moro. Por aquí va a ser. Estoy casi seguro. CID del Moro. ¿Dónde está? Solamente que ya lo hayan quitado. No, no creo.
Bueno, que Maricruz luego nos investigue porque ella está. Aquí está, ya la encontré. ¿Ya vieron? Si ustedes se fijan aquí, este es un puente peatonal que une estas dos áreas, que es el CID, creo, no sé qué es. No sé qué tal es este. Bueno, sí, el CID. Bueno, ¿qué quiere decir? Según la ley, según la ley, dice, estamos hablando de Quintana Roo, que un condominio es el grupo de lotes de terrenos, aquí está la clave, fíjense, el grupo de lotes de terrenos, departamentos, viviendas, casas, locales o naves de un inmueble. Aquí está, vean. Si se fijan, dice, es el grupo de lotes, terrenos, departamentos, viviendas, casas de un inmueble. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un terreno, sobre ese terreno puedes constituir un grupo de lotes de departamentos, de viviendas, casas locales o naves. Bueno, no todas las leyes dicen lo mismo. En alguna ley señala, es el grupo de terrenos, lotes, departamentos, casas, viviendas construidos en en uno o varios inmuebles. Es decir, que hay en algunos estados donde puedes constituir un régimen de condominio en dos terrenos, cosa que en la mayoría no se puede, por lo que señala acá. Entonces, hay algunos casos que tendría que revisar la ley de Sinaloa, que no me la sé de memoria, todas las leyes, pero hay algunos casos donde puedes tener, por ejemplo, un condominio que además tiene una área que forma parte del condominio, pero está separada del condominio, como digamos un club de playa. Entonces, yo tengo un condominio y además tengo el club de playa que pertenece a este condominio. Y no en todas las legislaciones se puede. En el caso de Quintana Roo, ya vimos que solamente es un inmueble. O sea, todo lo que esté conformado en ese inmueble, en ese terreno o en ese edificio. Dice, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común y a la vía pública. O sea, necesitan de salir a la vía pública, obviamente, ¿no? Dice que pertenecieren a distintos propietarios y tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad de propiedad exclusiva y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble. ¿Qué es un condomino? La persona físico o jurídico colectiva que tenga la propiedad de la titularidad de los derechos fideicomitidos sobre una o varias unidades de propiedad exclusiva de un inmueble, efecto a la ley de propiedad de condominios para los efectos de esta ley, cuando se haya celebrado un contrato en virtud del cual puede cumplirse en sus términos, llegue a ser el propietario o fideicomisario de una unidad de propiedad exclusiva. Pocas palabras, el dueño de una unidad de propiedad exclusiva es el condómino. Aquí fíjense, está importante esta definición, unidad de propiedad exclusiva. En el régimen de condominio, porque hoy justo tuvimos un detalle con un cliente en Ciudad de México, me hizo Omar, los cajones de la planta baja hay que meterlos como área de uso exclusivo. Yo le digo, no se pueden meter como área de uso exclusivo por la siguiente razón. Déjenme lo abro para explicarles. Entonces me decía, no, sí, aquí hemos hecho un montón así. Digo, sí, los han hecho mal, siempre. Pero no te preocupes, yo sé que se hace así y que los notarios así te lo van a autorizar y lo que tú quieras y gustes, pero está mal. Fíjense, aquí tenemos la planta baja de un condominio que tiene 6 vehículos. Por lo tanto, el cliente decía 6 cajones. Problema, esta es la entrada y la salida. Ahora díganme, ¿cómo va a salir el del cajón 6? Pues tiene que salir ¿por dónde? Por el cajón 4. Y este haciendo 1000 maniobras para salir. No, pues no.
Obviamente se entiende que el espacio está muy reducido, que en Ciudad de México los cajones son un problema, etcétera. Entonces, ¿qué me dice el cliente? No, Omar, aquí así los ponemos y así los autoriza el notario y no hay problema, como áreas comunes de uso exclusivo. Digo, eso es incorrecto. En el régimen de condominio nada más hay dos tipos de áreas, común y exclusiva, nada más. Entonces, si no es común, es exclusiva. Si no es exclusiva, es común. Si no es común, graba un indiviso. Tienes que sumar la área para que te dé más indiviso. Entonces le dije, mira, lo que tú dices que se manifieste como un área común de uso exclusivo, en realidad es un área común. ¿Por qué? Porque si yo le asigno, por ejemplo, el uso del cajón 4, se lo asigno al departamento PB03 y el uso del 6 se lo asigno al PB04, bueno, en realidad el PB03 y el PB04 no les voy a aumentar el área, no le voy a sumar el área a su departamento del cajón, porque al sumarle el área le estaría sumando indiviso. Al darle indiviso, tiene derecho sobre esta superficie. Y ahora dime cómo, si tiene derecho el de la otra, el del otro departamento sobre esta superficie, ¿cómo le vas a hacer que quite su coche para que salga el otro? No, es que aquí en Ciudad de México así se hace y así lo hacemos. Pues mal, está mal, obviamente está mal. Ahora, ¿cómo se puede hacer, o cómo se tiene que hacer? Definitivamente se tiene que manifestar como área común, todo. Todo esto es un área común. Ahí, organícense, acomódenlos en batería, inclinados como quieran, den vueltas, hagan lo que sea, pero siendo común, todos tienen derechos y obligaciones sobre las áreas. Me dice, Omar, ya vi con el notario, ya lo hablé, sí vamos a dejarlos así como están ahí señalados, pero sí los vamos a dejar como área común. Bueno, perfecto. Yo te los voy a señalar, los cajoncitos, pero obviamente estos cajoncitos que están señalados también se van a señalar en el régimen como área común. Ahora, ¿para qué sirve? Pues en efecto, para darle una cierta formalidad a lo informal, que dentro de la Constitución aparezca algo señalado como que el departamento PB1 le va a corresponder el cajón 1. Sí, mientras los demás no se quejen, porque una vez llegando un abogado y que compre el departamento PB02 va a decir, oye, ¿por qué el PB01 tiene cajón y nosotros no? A ver, hay que revisar cómo se constituyó el régimen. No, pues que dice que está asignado el cajón 1 al departamento 1. A ver, vamos a ver dónde está el cajón 1 dentro del régimen. Y ya descubren que el cajón es área común. Y bueno, si es área común, ¿por qué lo está usando el del departamento PB1? Y ahí se vienen los problemas. ¿Qué pasa? Muchas veces el desarrollador dice, bueno, ya para ese entonces yo ya no voy a estar. Así es que, pues ahí se arreglan ustedes, ¿no? Bye. Modificar un régimen de condominio es muy complicado. Entonces, muchas veces todos estos errores los dejan y el que tiene que ver cómo lo resuelve, pues son los condóminos que compraron. Eventualmente, como es muy difícil modificar un régimen, pues terminan llegando a algún acuerdo o llegando hasta el punto, ya saben, ¿no? Es muy clásico, videos de Ciudad de México y ya mentando madres al guardia, ya saben, ¿no? Por precisamente una mala constitución de un régimen de condominio, ¿no? Porque pues todo eso también te afecta en el funcionamiento interno y también entre los mismos condóminos. Porque si tú tienes, por ejemplo, un cajón de estacionamiento y a un lado tienes una bodega y resulta que luego se te estaciona una moto y luego le pegas a la moto, te rayan el carro, cualquier cosa, pues ya va a ser un problema que se pudo evitar desde origen, ¿no? Entonces, en eh, Quintana Roo existe además la figura de condominio maestro. Entonces, acuérdense que el condomino es el dueño de una unidad de propiedad exclusiva, ¿ok?
Grábense este término, unidad de propiedad exclusiva. Una unidad de propiedad exclusiva puede ser un departamento, puede ser un local comercial, puede ser un lote, puede ser lo que sea que de uso exclusivo, porque nada más hay dos cosas, de uso exclusivo o común, privativo o común. Privativo y de uso exclusivo es lo mismo. Si es de uso exclusivo, es privativo. Si es privativo, es de uso exclusivo. Y el otro es común. Condominio maestro dice que es aquella agrupación de dos o más condominios, sean horizontales, verticales o mixtos, construidos en un solo predio. Es decir, existe un condominio maestro cuando dentro de un mismo predio existen dos condominios, sean dos horizontales, dos verticales, un horizontal o un vertical o como sea, siempre que conserven para sí áreas de uso exclusivo. Es decir, vamos a compartir áreas comunes a los dos condominios, pero adentro yo voy a tener áreas que son de uso exclusivo para mi condominio. Y dice, y a su vez existan áreas de uso común para todos los condominios. Ojo ahí, son de uso exclusivo del condominio. Y aquí se puede confundir con lo que les dije anteriormente. Son áreas de uso exclusivo del condominio, pero dentro de ese subcondominio, esas áreas son áreas comunes de ese subcondominio. Y afuera, hagan de cuenta que está por niveles. En el nivel 1 es el condominio maestro con dos macrolotes y una vialidad. Por lo tanto, la vialidad es el área común que une a los dos macrolotes. Y cada macrolote guarda por sí áreas de uso exclusivo de cada macrolote. Adentro de los macrolotes, estas áreas que se mencionan de uso exclusivo son las áreas comunes de los subcondominios, del condominio del macrolote 1 y del condominio del macrolote 2. ¿Ok? Dice, eh, a su vez, existen áreas de uso común de los condominios que integran el condominio maestro de referencia, como pueden ser vialidades internas, construcciones, instalaciones, entre otras, y cuyas áreas comunes generales sean administradas, conservadas y mantenidas por todos los condóminos pertenecientes al condominio maestro. Bueno, cuota extraordinaria, cantidad monetaria acordada para sufragar los gastos. Cuota ordinaria, nosotros no nos metemos en la parte de administración, pero bueno, aquí viene, como es la ley de régimen de condominio, viene no solo para la constitución, sino para la operación. ¿Ok? Bueno, vamos a pro indiviso. Vean. Pro indiviso es el porcentaje que representa la unidad de propiedad privativa de cada condominio en relación con el total del inmueble sometido al régimen de condominio en términos de la escritura constitutiva, que no está sujeta a la acción de división material de las partes, salvo en los casos de extinción. Los condóminos tendrán igualdad de circunstancias en cuanto a los derechos y obligaciones sobre las áreas de bien común. Bueno, fíjense, en la mayoría de las leyes se señala que este porcentaje de indiviso está en función del valor. Aquí no. Fíjense, dice, el porcentaje representa la unidad de propiedad exclusiva, la unidad de propiedad privativa de cada condominio en relación con el total del inmueble. Pero si se fijan, en la ley de Quintana Roo no menciona el valor, tampoco dice metros, no menciona ni metros ni valor. Normalmente se calcula, como lo vimos no sé en cuál sesión, se calcula con metros cuadrados y luego, una vez que tienes los metros cuadrados, lo multiplicas por el valor total de la inversión y te va a dar el valor de cada unidad privativa. Pero acá se me hace interesante que no señala ni metros ni valor. Medio raro. Reglamento, bueno, ya saben, es el reglamento del régimen de condominios, acción, la multa. Y en el caso de los subcondominios, vean, subcondominio es aquel condominio horizontal, vertical o mixto que forma parte de un condominio maestro. Y chéquense, unidad de propiedad exclusiva, fíjense, también esto es importante entenderlo muy bien. La unidad de propiedad exclusiva son los diferentes lotes del terreno, departamento, casas, locales o áreas, naves y elementos anexos
que le corresponda sobre el cual el dominio de derecho de propiedad y de uso exclusivo. Es decir, son los diferentes lotes. Acuérdense que dijimos, una unidad privativa en realidad es una unidad de propiedad exclusiva. Ese es su nombre. Un departamento, unidad de propiedad exclusiva. Un local comercial, unidad de propiedad exclusiva. Un lote, unidad de propiedad exclusiva. Siempre que no sea común, porque puede ser que haya un local comercial que sea común. Es decir, en una plaza puede ser que haya algunos locales que sean comunes a los locatarios y puede ser un local. No necesariamente el uso que determina si es privativo o no. Tú determinas qué es privativo y qué no es privativo al momento de constituirlo. De la Constitución, bueno, vamos a ver los requisitos. Vamos a ver los requisitos. Aquí dice que es la Constitución del régimen, es el acto jurídico formal mediante el cual el propietario o propietarios de un inmueble formalizan ante notario público declarando su voluntad de establecer esta modalidad de la propiedad para su mejor aprovechamiento. Y en el que dos o más personas teniendo un derecho privado utilizan, comparten, tienen acceso a áreas o espacios de uso y propiedad común, asumiendo condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades de acuerdo al uso del inmueble en forma conveniente para todos y cada uno sin demérito de su propiedad exclusiva. Bueno, ok. A. Cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, áreas o naves que consta un inmueble que hubieran sido construidos dentro de un inmueble con partes de uso común pertenezcan a diferentes propietarios, siendo el mismo propietario, se les dé un uso diferente o privado a cada uno. O sea, este es el caso en el que se puede constituir cuando diferentes departamentos que hubieran sido construidos en un inmueble con partes comunes pertenezcan a distintos propietarios. ¿Ok? O sea, estamos hablando propietarios en el sentido metafórico, porque en realidad, si no está el régimen, pues no son propietarios. Son gente, por ejemplo, que les vendieron un derecho, pero no tienen la propiedad todavía. Y les quiero constituir el régimen porque pues queremos obviamente tener ya la propiedad. Tenemos el derecho y tenemos el uso y nos metemos y todo y nadie nos puede desalojar, pero ahora queremos tener la propiedad. B. Cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, áreas o naves que se construyan dentro de un inmueble, dice, y que éste cuente con elementos comunes indivisibles cuya propiedad privada se reserve en los términos del artículo anterior, se destinen a la enajenación de personas distintas. Cuando yo quiero vender, yo soy un desarrollador y quiero hacer este proyecto y venderlo. Perfecto, puedo vender. En el caso anterior puede ser que venga de una copropiedad también, como la típica herencia de una familia, que son varios hermanos y todo eso. B, C, cuando el propietario o propietarios de un inmueble lo dividan en diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, áreas o naves, y que entre otros les dé un uso habitacional de abasto, comercio, servicio industrial, agroindustrial o mixtos, para enajenarlo a distintas personas, siempre que exista un elemento común de propiedad privada indivisible. Dice, diferentes pisos, departamentos, y que entre otros les dé un uso habitacional de abasto. Pues prácticamente es el de arriba, nomás tiene más usos. A ver. Sí, básicamente, o sea, es muy similar al de arriba, que es con el objeto de enajenar a distintas personas de, obviamente, del titular, que es cuando se vende un proyecto, ¿no? Que sea de otro uso, diferente a la habitacional. Vean, por disposición testamentaria, también muchas veces dicen, no, ya ordenó el notario, ya ordenó el juez que se haga el régimen de condominio. Por mí podrá ser el juez, podrá ser quien sea, pero no puede un juez ordenar, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, solamente se pueden autorizar 10 departamentos. Oye, tenemos este proyecto y tiene 15 departamentos. Ya el juez ordenó que se haga el régimen. Pues sí, ordenó, pero ¿quién es el juez para decir que me ordene que yo, municipio, alcaldía, te dé un dictamen por 15 departamentos? No te lo voy a dar, porque nomás se pueden 10. No, pero que el juez me dijo, pues dirá misa, pero no se puede, ¿no?
Entonces, aunque venga por una disposición testamentaria de un juicio, de algún testamento o de algún juicio, de cualquier juicio, no se puede si no cumple con las normas, ¿no? Derivado de la participación de una copropiedad cuando estas mismas generen dos o más unidades de propiedad exclusiva que compartan instalaciones comunes. Algo similar a lo del testamento, solamente que a través de una copropiedad, ¿no? A veces también están en ese supuesto. Somos 5 hermanos, pero la propiedad solamente tiene densidad de 3. Pues ahí acomódense porque pues tienen que sacar el régimen de condominio de 3 departamentos y cada departamento ser copropietario los 5. ¿Para qué? Para que puedan vender y se dividan. Porque si dicen, no, vamos a los 3 más grandes, nos quedamos con las 3 unidades y a los más chiquitos les vamos dando de conforme vendamos, no, pues no les van a dar nada. Entonces ahí se tendría que hacer un régimen de 3 y luego irles dando su 20% a cada quien una vez que lo vendan, ¿no? Ahora, vean, ¿qué se necesita? Dice, para su inscripción en el registro público de propiedad y comercio, previamente, los propietarios deberán obtener la constancia de compatibilidad territorial, que en su caso expida la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano SEDATU, en los términos de la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo. Por eso deben de presentar los siguientes documentos. Número 1, original de la solicitud suscrita por el representante legal o propietario dirigido a la autoridad competente. Desarrollo Urbano de Tulum. Título de propiedad. Título de propiedad o escritura que ampare la propiedad. Porque puede ser que un título de propiedad es una vez que nace después de la regularización de tierras normalmente ejidales, porque hay muy pocos títulos originales. Cuando tú pasas del ejido a ser propiedad privada, te emiten un título de propiedad. Pero cuando ya vendiste 1, 2, 3 veces, ya no, ese título queda sin efecto, sino que lo que te ampara la propiedad es la escritura pública que está registrada en el Registro Público de Propiedad y Comercio del acto del cual deriva tu propiedad, sea una fusión, compraventa, herencia o lo que sea, ¿no? Libertad de gravamen, o normalmente se le conoce como CLG, Certificado de Libertad de Gravamen. Y es igual, se tramita en el Registro Público de Propiedad y Comercio y forma parte de los requisitos para constituir el régimen. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo un predio, quiero hacer un régimen y resulta que sobre ese predio lo hipotequé con el banco. Entonces, pues el banco me va a decir, oye, ese régimen que vas a hacer lo quieres para vender, pero ese terreno es mío. O sea, está hipotecado y está grabado por mí. No lo puedes vender. Entonces tienen ese candado, por eso te piden el CLG. Ahora, ¿se puede constituir un régimen con un gravamen? Sí, sí se puede, porque si el banco, suponte, yo tengo un lote y yo saco un crédito de ese lote para desarrollar mi propio régimen de condominio, obviamente el banco está enterado que yo estoy haciendo un proyecto inmobiliario y me estoy apalancando con dinero del propio banco. Entonces, sí existe la posibilidad de que pueda constituir el régimen, aún estando grabado, siempre y cuando solicite la autorización del banco, porque el que me tiene que autorizar ahora es el que tiene el gravamen, en este caso el banco. Constancia de uso de suelo expedida por la autoridad municipal competente. Entonces, la constancia de uso de suelo va a ser ¿qué? La licencia de uso de suelo. Una cosa es la compatibilidad urbanístico-territorial y otra cosa ya es la licencia de uso de suelo. La licencia de uso de suelo ya te la debieron haber dado porque si ya tienes licencia de construcción, ya hubo licencia de uso de suelo. Entonces, primero, en este orden, compatibilidad territorial es para ver qué uso de suelo tiene mi predio, que es lo que vimos en la sesión anterior. Nosotros, sin ser desarrollo urbano, te podemos decir qué uso de suelo tiene. Oye, Omar, ¿este documento me sirve oficialmente? No, pero ya sabes qué uso de suelo tiene. Y luego, una vez que yo ya tengo un proyecto, bueno, ahora, si quieres, te lo puedo revisar como te lo revisan en la licencia. A ver, pásame tu proyecto. No, pues ¿sabes qué? No aplica. Estos niveles no, esto de las restricciones, todo esto está mal. Bueno, cuando tú metes un proyecto a revisión para licencia de uso de suelo,
Si no cumples, pues no te la entregan. Entonces, si te emitieron una licencia de uso de suelo, quiere decir que cumples con lo que marca la ley. Obviamente ya saben, México mágico, y hay un montón de triquiñuelas, y hay un montón de cosas que hacen para que cumpla, ya saben, y al final pues todo eso rebota. Lo mejor es hacerlo de acuerdo a la ley, revisar cuáles los límites de la ley. Les pongo un ejemplo. En algunos municipios existe la restricción posterior. Yo tengo una restricción posterior de 2 metros, pero a veces se olvida buscar en el reglamento de construcción que muchas veces viene, la restricción posterior será de 2 metros o 4 metros cuadrados. Entonces dices, ay, güey, yo no sabía eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un terreno de 6 de ancho, bueno, pues entonces podría ¿qué? Podría a lo mejor 2 por 2 son 4. Ah, bueno, podría dejar un cubo de 2 por 2 y construir los otros 4 metros hasta el final, hasta el tope. ¿Se puede? Sí, siempre que se conozcan bien los planes y los reglamentos. Cada municipio tiene sus particularidades y por eso obviamente es importante saber dónde buscar porque al final de cuentas todo se repite. O sea, muchos trámites son muy similares. Nosotros como tenemos experiencia ya en tantos proyectos, aunque no hayamos hecho uno solo en Coyoacán o en, no sé, cualquier municipio, pues ya sabemos en dónde buscar, qué se tiene que buscar esto, y después esto, y después esto, y después esto, ¿verdad? Y a lo mejor no hacemos otro proyecto hasta dentro de 3 años, espero que no, pero a lo que voy es que en 3 años puede cambiar la administración, cambian reglamentos, cambian todo. Entonces, al final de cuentas, todo esto es muy así, itinerante, muy cambiante, ¿no? Punto 5, licencia de construcción expedida por la autoridad municipal competente. Documento, bueno, obviamente la licencia de construcción, ¿no? Documento de autorización del régimen de propiedad en condominio expedido por la autoridad municipal competente. Ojo, aquí obviamente es que ya fuiste con el desarrollo urbano y ya te entregó el dictamen, la autorización. Fíjense, hay algunos municipios donde no te piden, y eso es un error, porque yo me he encontrado con gente que me dice, no, Omar, aquí no te piden el dictamen ese directamente con el notario. Están mal. ¿Por qué? Porque no conocen la ley, obviamente. Porque en todas las leyes dice documento de autorización del régimen por la autoridad competente. El notario no es ninguna autoridad competente en materia de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Como hacen un régimen al año, que es un pueblo ahí, que casi no tiene desarrollo, pues ya saben, ¿no? En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Pero no es correcto. Siempre debe de venir con una autorización municipal. Y luego, terminación de obra expedida por la autoridad municipal. O en su caso, la fianza que garantice, obviamente, que vas a terminar la obra. Y ahí es en donde está el truco. Muchos desarrolladores dicen, no, pues yo vi un curso con Gus Marcos o con este Carlos Muñoz. Bueno, y yo, ya saben, consigo el terreno y tal, y pum, ya construyo y en preventas y millonario. Pues no funciona así. ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo, vender en preventa el 100% del proyecto, supongamos 10 departamentos. Los vendes en preventa. Te dan el 20%. Cada departamento te cuesta construirlo 5 millones. Por 10 son 50 millones, el 20% 10 millones de pesos. Y empiezas a construir. Sí, pero construirlo te cuesta 50 millones. Te hacen falta 40 para terminarlo. Bueno, entonces resulta que por el terreno te prestan 10 millones. Ya tienes 10 y 10, te hacen falta 30 millones. Y entonces empiezas, ay, de mi dinero, no, pues ¿cuántos tenía yo? 10 millones ahorrados. Te hacen falta todavía 20 millones. Y ya los tienes vendidos, ya los tienes avanzados al 60%, al 70%. Pero resulta que quieres ahora poderlos escriturar, vas y quieres hacer el régimen. Entonces la autoridad no te da el régimen porque no está terminado. Necesitas la terminación de obra. Y para terminar la obra, ¿qué necesitas? Dinero.
Entonces, bueno, si no, dame la fianza. ¿Cuánto te falta por terminar? No, pues me faltan 20 millones, pero para ti son 20 millones a costo tuyo, pero a costo del proyecto a lo mejor son 40 o ponle 30 millones con todo y lo que tú vas a ganar porque te van a tomar el valor comercial. Entonces te van a decir, afiánzame 30 millones. Me tienes que afianzar con un valor de 60 millones en propiedades. Y ahí es en donde todos se atoran, porque no entienden esta parte. Empiezan a desarrollar y tal, no tienen dinero, se les acaba la lana y ahí quedan atorados. Entonces, el régimen de condominio, ¿cuándo se puede constituir? Si no te piden fianza, constitúyelo desde el inicio. El detalle es que para que lo puedas escriturar hasta que tengas terminado. Pero ojo, tienes que haber sacado las licencias de construcción una por una, departamento por departamento. ¿Por qué? Porque si tú terminas planta baja, puedes escriturar planta baja y cobrarle a la gente que te compró a través de un crédito bancario el dinero porque ya les estás escriturando, cosa que la mayoría no hace. Y ya conmigo llegan bien así, bien ahorcados. Omar, ¿cómo le puedo hacer ya ahorita? Nada, ya no puedes hacer nada. Rezar y prepararte para el siguiente proyecto. Entonces, el régimen de condominio sirve. Oigan, ya les estoy dando un curso de régimen de condominio. Parte de eso es lo que yo doy en los cursos. El régimen de condominio sirve para tres cosas, para cuatro. Para vender de forma independiente, como una estrategia de compensación de densidades, como una estrategia financiera para poder, como les comentaba ahorita, por etapas, ver la estrategia para poder cobrar y poder seguir con el proyecto. Y bueno, la cuarta, que no la había visto, pero es muy evidente, obviamente es para ganar dinero, nosotros como consultores, porque obviamente hay muchísimo desconocimiento del tema de régimen de condominio. Entonces, entre más se especialicen ustedes, acuérdense cuál es el objetivo, que en 6 años yo ya retire, bye, adiós y vámonos. Y que cada quien se quede en uno de las ciudades en donde está o se muden o lo que sea, pero tengan el conocimiento suficiente para que puedan desarrollar esto como un negocio, porque en realidad hay muy poca gente que estudia este tema. La mayoría ya saben, quieren ser el próximo Frank Gehry o Zaha Hadid o Calatrava, pero la realidad es que tampoco hay tanto espacio para desarrollar ese tipo de obras, ¿verdad? En cambio, régimen de condominio, aunque es un mercado muy nicho, pues existen un montón de proyectos que necesitan estos servicios, ¿no? Después te piden, vean, certificación de medidas y colindancias del predio. Ah, bueno, el pago del predial, ¿no? Copia el pago del predial y la cédula catastral. Sin prejuicio de los otros requisitos, los que señale necesarios el ayuntamiento únicamente se autorizarán cambios de régimen condominal en edificaciones terminadas, siempre que cumplan con las normas relativas de la división de uso de suelo, densidad, intensidad. Bueno, pues ya saben, todo lo que debe de aplicar, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, aquí dentro de los requisitos para la Constitución, no señala cómo deben de ser los planos, cómo deben de ser las descripciones, no señala nada de eso. Lo único que señala es que necesito el documento de autorización del régimen. Bueno, tengo que ir al municipio para revisar qué es lo que me piden. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar para una próxima y vamos a revisar dentro de los requisitos. Por aquí los tengo. Vean, Ayuntamiento de Tulum, requisitos para autorización de régimen de condominio. Solicitud de trámite escrito con las generales del tramitador y el propietario. Tramitador, bueno, en otro lado le dicen gestor, o sí, gestor. Y documentos que acredite la propiedad. Acta constitutiva en caso de ser persona moral. Es decir, si el dueño del terreno es una empresa, el acta constitutiva. Identificación del propietario. En su caso, aquí le faltó porque identificación del propietario. Ah, aquí está, sí, poder notarial.
En el caso de que, pues, tiene un poder esta persona moral, ¿no? Dice, impuesto del predial actualizado. Certificación de deslinde catastral vigente. Vean. Constancia de zonificación de uso de suelo vigente. Croquis de ubicación del predio, claramente especificado su contexto inmediato. Calles, avenidas, circundantes y manzana. Croquis de ubicación del predio raíz con superficies, colindancias con cuadro en UTM. Certificación de libertad de gravamen, CLG. Cédula catastral. Factibilidad de agua. Factibilidad eléctrica. Programa y presupuesto real de las obras desglosadas por concepto. Esto no sé por qué chingados lo piden, pero bueno. Pero vean, el programa, imagínense, para constituir el régimen hay que hacer el presupuesto. Esto les garantizo que es un mero trámite y que nomás lo ponen ahí y en realidad no lo hacen bien, porque pues, no tiene sentido, pues. Pero bueno, muchas veces se tiene y bueno, pues ahí se puede anexar, ¿no? Pero vean, es un requisito al menos ahí en Tulum. Licencia de tala o desmonte, esto debe ser si aplica, porque pues, no en todos los predios aplica. Si hay un predio que no tiene nada de vegetación, pues obviamente no debe aplicar. Carta responsiva firmada por el propietario y el DRO, fíjense, una carta para el régimen. Eso se ha estilado últimamente de que también para el régimen te piden la firma del DRO. Para la licencia, ya saben, de uso de suelo, para la licencia de construcción y ahora para el régimen. Fianza en el caso de que se esté constituyendo cuando todavía no está terminado. Licencia de construcción, planos autorizados para la construcción y vean acá, memoria descriptiva del proyecto de régimen de condominio, características generales del régimen. Proyecto de régimen de propiedad en condominio indicando qué tipo pertenece. Plano con ubicación y descripción de todas las áreas privativas, interiores, exteriores, cubiertas, descubiertas o semicubiertas. Aquí en Tulum es un dolorón de cabeza porque adicionalmente de que se necesita discriminar entre privativo y común, allá en Tulum es privativo, cubierto o descubierto. Y es ya un criterio de, oye, este patio, ¿qué es? No, pues es interior. Entonces es área interior y como no está techado, pues descubierto. Perfecto. Y luego esta terraza, un balcón. No, pues esa es área exterior. Y digo, ¿por qué es exterior? No, pues que esa, cuando te sales, ya estás, ya colindas con la parte de afuera del, no, pero sigues siendo parte de la unidad privativa. Les digo porque ya entregamos varios proyectos en Tulum y siempre era un tema de que cuando hay algo así tan rebuscado, pues tienes que estar sujeto a las observaciones de la autoridad y al criterio de ellos, ¿no? Plano con ubicación y descripción de todas las áreas comunes, tabla general de las áreas privativas que incluyan niveles, número de unidad, descripción, tal, tal. Descubiertas, semicubiertas y todo eso, ¿no? Valor nominal, porcentaje del indiviso. Tabla, si se fijan aquí dice porcentaje del valor y en la ley no dice qué valor, pero bueno, para que vean, aquí sí dice valor nominal y porcentaje del indiviso. En la ley nunca señala esto, ya la revisamos. Luego, tabla general de área común que incluya los niveles, número de área común, unidad, descripción, bueno, semicubiertas y todo eso. Reglamento del condominio. Esto no lo hacemos nosotros, podríamos hacerlo. No lo hacemos. Normalmente no lo hacemos, ¿por qué? Porque el desarrollador es el que se encarga de darle el visto bueno. Y entonces a veces podemos entregar el régimen, un régimen, digamos, bastante amplio, en, no sé, 15 días. Y el reglamento nos podemos tardar 2 meses haciéndolo. Porque no, quítale aquí, ponle acá, déjaselo, mando a fulano. No, deja que me lo revisen. Yo por eso normalmente no lo ofrezco. Lo podríamos ofrecer como un servicio adicional es decir, 2 cotizaciones. Esto es lo del régimen. Si quieres que te haga lo del reglamento, tomas. Licencia de terminación de obra. Todo lo anterior en USB y en formato DWG. Todavía no llega Revit ni va a llegar. Todo lo anterior deberá presentarse en 2 tantos. Y el formato de las tablas, vean,
La tabla de áreas de indivisos, vean cómo está, que aquí pues igual nos podemos ir tal cual por esta tabla, la tabla de áreas comunes y la tabla general. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, Omar. El A ver, reglamento de construcción, cada municipio tiene el suyo. sí, y algunos no tienen. Cada Ok, municipio, alcaldía, debe de tener un reglamento de construcción. Algunos no van a tener, no todos tienen. En el caso de que no tengan, ¿a cuál me voy a ir? Si hay algún reglamento de construcción estatal o alguna ley de desarrollo urbano y asentamientos humanos estatal. Es decir, son por capas, nivel estatal, nivel municipal. Pero lo primero hay que buscar si en el municipio hay. ¿Quién más? ¿Dudas? No. yo tengo otra duda. A ver, En la parte de los indivisos, por ejemplo, las unidades de propiedad exclusiva, una puede ser más pequeña, otra más grande. No entendí en la parte de la ley, por ejemplo, que decía en este caso de Quintana Roo que tenían igualdad de derechos sobre las áreas comunes. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un localcito de 3x3, ¿no? Un pequeño establecimiento, tiene igualdad de derechos con un propietario que tenga un, no sé, un departamento de 160 metros cuadrados, por ejemplo, tiene el mismo derecho sobre las áreas comunes, siendo copropietario en ese régimen de condominio. O sea, no, siendo tiene, propietario. tiene un derecho en el porcentaje de su indiviso. Pero ese derecho es únicamente para la comercialización, pero no del uso. O sea, esa persona que tiene ese local pequeñito sí va a poder usar las áreas comunes, los parques, canchas, lo que tengan, pero no a la hora de la comercialización su porcentaje es menor, ¿no? No, el porcentaje que se señala de indiviso te da derecho y obligaciones. Es decir, si tú te toca un 3% y hay que pagar, no sé, 10,000 pesos, tú tienes que pagar 300 pesos de mantenimiento, Ok. porque tienes el Pero tres sí por puedes usar ciento. esas áreas, ¿no? Sí las puedes usar. Sí, tú las puedes usar, pero tú tienes que pagar el 3%. No quiere decir que las puedas usar el 3%. O sea, Claro. aunque en la práctica diría que tienes el derecho al 3%, o sea, tú tienes el derecho de uso también en función de tu porcentaje. Pero supongamos, mira, eso se va a ejemplificar. Supongamos que son, no sé, departamentos y uno tiene 3 veces más porcentaje de indiviso y hay un salón de eventos. Hay un salón de eventos. Ese salón de eventos pudiera ser que esa persona que paga 3 veces más tenga acceso a 3 veces más horas de ese salón, por ejemplo. Claro, asimismo si se cobra, por ejemplo, si se hace un evento y se cobra, a la hora Le de van a repartir el cobrar más dinero, claro, le también. toca menos al del localcito. Sí, porque todo es proporcional en función del indiviso, derechos y obligaciones. Ok, gracias, Omar. ¿Dudas? A ver, por aquí, coméntenos. A ver, Desiree, ¿de dónde te conectas? De Zacatecas. Zacatecas, Kelly, Diana, Guadalajara. Ah, sí, perfecto, Guadalajara. Y Aranza, Ah, de la Ciudad de México. Ciudad de México. Perfecto. Bueno, los demás ya conocemos. Se conectan de Tamaulipas, de Ciudad de México, de Sinaloa, Ciudad de México, Ciudad de México. Querétaro. Perfecto. Bueno, entonces por hoy creo que es todo. Si se fijan, obviamente es todo un proceso. En la siguiente sesión del jueves, lo que vamos a hacer es, vamos a revisar la parte, si alguien los contacta, por ejemplo, ¿no? Si alguien les contactara y dijeran, oye, yo vi que por ahí estás colaborando con una empresa que son especialistas de régimen de condominio, a ver cómo está la cosa. Yo traigo un proyecto y quiero, pues quiero hacer un régimen, ¿no?
que ustedes sepan los primeros pasos para poder validar esa información. Decir, oye, ¿qué es lo primero que se le pide a las personas? ¿Qué es lo que tengo que revisar? O sea, cuáles son los primeros pasos para saber si tiene salida o no tiene salida? Porque a mí diario me llegan mensajes, ya saben, de todos. O sea, desde el típico que quiere hacer que mi colonia tiene 20 años y la quiero hacer en régimen. No se puede. No, pero que no se puede ya, ni perder tiempo. Bye. Y sigue. Y luego una señora apenas me acaba de mandar un mensaje hace 2 horas de que es que quiero hacer una recámara. Una recámara la quiero hacer este régimen. Digo, pues se puede. No nomás la recámara, sino un espacio. Lo puedes hacer en régimen y sea privativo. El detalle es qué tipo de, en desarrollo urbano, cómo lo vas a manifestar. Porque no es una recámara, seguramente. Como en el caso de los que hemos visto, Ana, pues ya ves, no es que es una recámara, pues es un loft, obviamente, ¿no? Y entonces ya ese loft, ¿cómo te lo va a tomar el desarrollo urbano? Como un departamento, pues tienes que checar la densidad. Si la densidad es permitida, pues le das para adelante, si no, ni para continuar. Entonces, en la siguiente vamos a revisar eso. También comentarles otra vez que seguimos con la promoción de los eventos que vamos a tener. Vamos a tener eventos, ya les digo cuándo. Vamos a tener eventos en León, en Guadalajara, en Querétaro, en Tepic, en Puerto Vallarta, Ciudad de México, Mazatlán, Culiacán, Los Cabos, La Paz y Monterrey. Y estoy por programar en Cancún, Tulum y Mérida. ¿Ok? Entonces, igual, quien esté interesada en ayudarnos en la promoción de los eventos, igual que me mande un mensaje. Por ahí, Maricruz comenzó la semana pasada a ayudarnos en ese tema y ha tenido buenos resultados. Entonces, nosotros ahorita estamos súper saturados de trabajo en la consultoría, pero la parte de los eventos es fundamental porque es atraer nuevos prospectos que nos conozcan y normalmente la gente una vez que nos conoce, pues nos considera como su opción número uno para mandarnos a hacer sus proyectos. Entonces yo de un curso que di en Mérida, ya de ese curso he tenido como unos 20 proyectos en Mérida. Entonces, obviamente es una estrategia que funciona y la idea que nos puedan ayudar es también que puedan asistir para que ustedes, por ejemplo, que invitaron a ciertas personas, puedan obviamente darles el seguimiento. O sea, yo ahí mismo en los cursos, yo puedo presentarles como parte de nuestro equipo para que cualquier cotización o cualquier cosa que tenga que ver con el régimen lo vean directamente con ustedes. Y es una manera que más rápido vamos a acelerar la parte comercial. ¿Ok? Maricruz, algo que quieras comentar tú, porque digo, tú eres un ejemplo porque tienes, no sé, 3, 4 días, no sé, haciendo eso y que les comentes tu experiencia. ¿Sobre la parte de comercialización o a qué se Sí, refiere? sobre la parte de la comercialización de los eventos. Pues todo bien, al inicio pues sí eran muchas personas a las cuales mandarles mensaje y es estar ahí constante viendo quiénes responden, quiénes no, quiénes están interesados. Pero en general está bien, ha habido buenos resultados, más por los que ya confirmaron que van a asistir, tanto como el presencial como el que aceptó tomarlo en línea, pregrabado. ¿Ok? Entonces, digo, siempre la parte comercial va a estar presente. Yo también les comenté desde el inicio, nos estamos acomodando, reestructurando, ya contratamos más gente aquí en la oficina, pero eventualmente la parte comercial tiene varias aristas. Una es la de los proyectos y otra es la de los eventos. Entonces, definitivamente, todo lo que tenga que ver con la parte comercial genera ingresos de comisión que no tienen que ver con los proyectos. Los proyectos cuando se asignen generan obviamente su costo por el proyecto y todo, ¿no? Entre más grande el proyecto, pues más grande va a ser el pago, pero en la parte de la comisión también tenemos eso, que en los proyectos, entre más grande el proyecto, pues más grande la comisión. Y en los eventos, nosotros damos el 15% de los ingresos. Es decir, de todas las ventas de los eventos que se hagan, el 15% es el que ustedes se quedarían de la parte de los eventos. Entonces, igual, cerramos aquí y de todos modos, si alguien está interesado en esa parte, también me manda un mensaje
y ya igual como con Maricruz, yo me pongo, la forma que lo hacemos es uno a uno, explicarles cómo es el proceso y una vez que lo entienden, pues ya nomás a replicarlo. Porque tenemos actualmente campañas abiertas. Tenemos campañas abiertas. ¿Hasta cuándo terminaría la capacitación? Dice Alejandra. Pues mira, básicamente tenemos pendiente la parte esta del primer contacto, de la parte de que te contacten para ver un proyecto y después de eso, porque acuérdense que nos estamos centrando únicamente en qué, en el servicio uno, que es el régimen de condominio, porque si no, pues aquí no acabamos, ¿no? Va a haber capacitación permanente, va a haber capacitación permanente cada jueves de otros temas, porque igual vimos que, por ejemplo, una cosa es régimen, otra cosa es fraccionamiento, subdivisión, etcétera. O sea, puede haber todo el año capacitación, pero para ya poderles delegar los proyectos, ya estamos casi terminando. En el caso de Josly, ya hizo un proyecto y ya lo entregamos. Bueno, Karen lo estaba revisando para entregarlo. Entonces, en el caso de Ana, también ya hizo un proyecto y ya lo entregamos. Entonces, obviamente, en el caso de las demás que ya tienen las capacitaciones que hemos tomado, yo voy a retomar la agenda para poder asignarles algunos proyectos, aunque no estén en su ciudad, porque lo que me interesa primero es que sepan hacerlo, que yo les pueda delegar un proyecto como el de Tulum, por ejemplo. El de Tulum es un proyecto que voy a cotizar, pero muy seguramente me lo van a dar, porque es una persona que ya ha sido cliente mía. Y en Ciudad de México tengo otros 2 proyectos. Y en Mérida tengo otros 3 proyectos. Entonces, una vez que ya terminemos esta etapa, que va a ser prácticamente en esta semana, yo pienso, ya podemos empezar a considerar enviarle los proyectos. Pero para eso también me gustaría, porque algunas se han quedado pendientes de mandar las, ¿cómo se llaman? Los ejercicios. Acuérdense que podemos tomar todas las capacitaciones del mundo, pero si yo les mando un archivo como este de Tulum, les mando un archivo y les digo, oigan, mándenme los polígonos, y luego yo agarro los polígonos y los reviso y están incorrectos, pues es otra vez empezar de, no, oye, ¿sabes qué? Se necesita hacer esto bien desde el principio, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es, después de que terminemos en esta semana, el jueves, con el tema del contacto, cuando alguien los contacte, ver la manera de cómo podemos hacer un ejercicio muy pequeño que lo puedan elaborar, o sea, que puedan ustedes elaborar y validar que todos nos dé el mismo resultado. Es decir, ya que tenemos bien la radiografía, ya que sabemos, oye, ya sabemos, Omar, cómo es lo de los polígonos y ya sabemos todo eso, perfecto. Ahora sí, hacerlo en conjunto, pero que nos dé el mismo resultado, porque esa es la clave. O sea, al final de cuentas, no puede ser que de un proyecto que mida 1.300 metros, me lo regresen y mida algunos 1.300.05 y así, ¿no? Que haya diferencias. Digamos que eso es lo primero. Entonces yo pienso que muy seguramente la siguiente semana ya podríamos estar en condiciones de mandarles los proyectos. Por acá. Ok, creo que esa era la pregunta. ¿Alguien más? Si no, pues ya para despedirnos. Omar, nos comentabas que en algún momento podías darnos una capacitación de los fideicomisos, que sería necesario, pero eso sí no sería, o sea, no sería antes de delegar proyectos y tal, ¿no? No sería para ahora, sería más adelante. No, sería más adelante porque al final, por ejemplo, les digo que son muchos temas que vamos a ir viendo conforme pase el tiempo. ¿Por qué? Porque incluso puede ser un tema que salga dentro de los mismos proyectos o la gente que les contacte. Supongamos, oye Omar, fíjate que me están diciendo que quieren hacer un régimen de una copropiedad. Ah, bueno, ¿qué te parece si metemos en la agenda el tema de copropiedad? O, por ejemplo, de un proyecto urbano. Quieren hacer un proyecto urbano. No tienen el terreno, quieren hacer el proyecto urbano. Ah, ese es otro tema. Y así, o sea, eventualmente vamos a ir formando a la gente en todos los temas que nosotros trabajamos para que tengan más herramientas. Y cuando llegue una persona con algún proyecto potencial,
ustedes sepan de todo el abanico de lo que hacemos, cómo dar ese primer contacto con el cliente y entonces cómo podemos darle solución. Ustedes obviamente sepan que se le puede dar solución. Ok, muchas gracias. Chao, que descansen. Hasta luego, gracias. Gracias, igual.